Desde los estudios de LDO Producciones, dejamos con ustedes al pastor Adolfo Abarca. Así es, ya estamos acá por fin en nuestro primer capítulo de este programa, al que le hemos denominado Ni tan en broma, ni tan en serio show. El Late Show de la provincia de Cordillera. Queremos acompañarte, queremos entretenerte en este horario, un horario donde probablemente estás llegando cansado del trabajo, o la dueña de casa está cansadita de los quehaceres del día. Queremos nosotros llevarte un tiempo de entretención, pero también queremos hacerte reflexionar. Van a haber temas profundos de los cuales vamos a hablar. Vamos a tener también tiempo para el talento acá. Luego vamos a informarte acerca de cuáles son los espacios del talento aquí, en el Late de la provincia Cordillera. Así es que no te muevas de tu lugar, porque ya, luego, los próximos minutos, a la vuelta de estos consejos, continuamos aquí en el Late Show de la provincia Cordillera, ni tan en broma, ni tan en serio show. Así es, ya estamos de vuelta acá en este programa, el Late de la provincia de Cordillera, ni tan en broma, ni tan en serio show. Ahora, donde queremos nosotros que ya conozcas a nuestro primer invitado. Él es alguien que, yo te adelanto, no viene de Chile, es alguien que viene del extranjero. Luego vamos a hablar del país de origen de nuestro primer invitado. Es alguien de mundo, es alguien que ha tenido que, por su trabajo, por su labor, ha tenido que visitar distintas naciones. Llegó a Chile y se topó y se enfrentó a situaciones que realmente no estaban programadas para él. Él es experto en más de una religión. Ahí hay elementos muy interesantes que él seguramente nos va a aportar. Quiero, sin mayores preámbulos, presentarte a nuestro primer invitado. Él es el licenciado Edwin Hernández. Un aplauso para él. Muchas gracias, pastor. Un honor poder estar aquí en este su programa, ni tan en broma, ni tan en serio, donde no sabemos si vamos a estar muy en broma o muy en serio ahora mismo. Bueno, pero muchísimas gracias de verdad por esta invitación. No, realmente los honrados somos nosotros con tenerlo acá, licenciado. Yo sé que hay muchas cosas interesantes. Quizás Seguro. El espacio de conversación no es el suficiente para poder nosotros extraer ahí la información interesante que usted nos puede aportar. Pero ciertamente vamos a tener un espacio entretenido, pero también profundo. Así haremos todo lo posible para que el público pueda disfrutar de este tiempo que vamos a tener acá. De eso se trata. Por favor, toma asiento. Muchísimas gracias, claro que sí. Vamos a comenzar con esta entrevista. Y yo creo que lo primero que nuestros amigos televidentes quieren saber es ¿de dónde proviene usted? Ya, yo soy de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. República Bolivariana de Venezuela. Ese apellido, ¿de dónde viene? Mi apellido Hernández. No, el apellido de la República Venezolana. Ah, ya. El apellido de la República Bolivariana de Venezuela, hace un par de años atrás, unos creo 10 años aproximadamente, lo cambiaron. Antes era República de Venezuela, luego por unos cambios que hicieron en la Constitución, lo llamaron República Bolivariana, porque Bolívar fue el que libertó, en este caso, a Venezuela. Por esa razón se le llama bolivariana. Bolivariana. Ahora Bolívar. Ah, perfecto. Venezuela es una bella nación. Sí, no porque yo sea de allí, pero es una nación muy hermosa, muy linda, afligida en estos tiempos, pero es una nación muy linda. Vamos a hablar ya de eso. Sí, efectivamente, es un país que está muy convulsionado por estos días. Sí. Pero yo creo que la gente quiere conocerlo primero a usted, licenciado. Cuéntenos, ¿actualmente casado? ¿Tiene hijos? No, actualmente no estoy casado, no tengo hijos. Creo que por eso puedo hacer el trabajo que estoy haciendo aquí. Poder salir del país e ir a tantas naciones a hacer el trabajo que estamos haciendo. Perfecto. Es decir, usted en Venezuela, ¿vivía en qué ciudad? Yo soy de Maracay, estado Aragua. Esa es una ciudad que queda como a unas 2 horas aproximadamente, 1 hora y media de la capital, de Caracas. Y se le conoce en Venezuela como la ciudad jardín de Venezuela. Es una ciudad muy linda, muy hermosa, muchas flores, muchos árboles. Es muy linda esa ciudad. Ah, okay. Allí nací, ahí me crié, ahí tenemos nuestra
nuestras oficinas, nuestro trabajo, todo lo que hacemos comenzó allí, en esa pequeña ciudad. Maracay, ¿cuántos habitantes aproximadamente? Ahora tendrá mismo Maracay? 1.200.000 aproximadamente. Ah, perfecto. ¿No? Igual es una ciudad importante. Sí. ¿Sus padres están vivos? Sí, mis padres están vivos en Venezuela, son ancianos ya, por supuesto, pero están bien, gracias a Dios. Dentro de lo que se vive en Venezuela, están bien. Ah, ok. Licenciado, nos gustaría saber a qué se dedicaba usted en Venezuela antes de venir, porque luego ya vamos a llegar a la historia que lo trajo a Chile. Pero me gustaría saber, y yo creo que nuestros amigos televidentes quieren conocer a qué se dedicaba el licenciado Hernández. Claro, he hecho muchas cosas, pero sí siempre uno se dedica a cosas específicas. Y uno de los trabajos que me ha tocado hacer en Venezuela, además de ser licenciado en filosofía y dar conferencias, charlas, etcétera, etcétera, liderazgo, trabajar en organismos públicos, hospitales, oficinas, escuelas, etcétera, etcétera, dando charlas, consejería, conferencias de liderazgo, inteligencia emocional, apoyando al buen funcionamiento del equipo de trabajo de cada uno de estos lugares. También he podido trabajar en empresas, asesor de empresas, en algunas áreas específicas, sobre todo en el área de recursos humanos. Me tocó hacerlo allá en Venezuela. Y digo, me tocó hacerlo, y más adelante van a saber por qué me tocó hacerlo. Y no digo en este momento lo estoy haciendo. También tengo una iglesia, varias iglesias, tenemos varias iglesias. A ver, eso es un dato importante. Es decir, ¿cuál es la fe que usted profesa? Porque, digamos, al menos en Chile es así. Claro. Digamos, el estar congregado, sí, o el estar sirviendo en una iglesia puede ser en distintas denominaciones, claro, o distintas fe, credo. ¿En cuál usted Sí, yo soy cristiano evangélico. Perfecto. Pastoreo una congregación en Venezuela. Como el conductor de este programa. Ah, qué bueno, no sabía ese detalle. Qué bueno. Somos colegas entonces. Somos colegas, en esa área, seguro. Y sí, estamos trabajando también en Venezuela, ayudamos muchas personas, trabajamos junto con una fundación de buenos amigos que se llama Fundación ABA, y atendemos a muchos niños de escasos recursos, ancianos, en todo el país. En todo el país, en los 24 estados, tenemos comedores que alimentan a los niños. Es una difícil tarea, yo diría que es una extraordinaria tarea. Sí, de todas maneras. Es un trabajo de héroes anónimos que están haciendo esta extraordinaria labor en Venezuela. ¿Sabe? Me interesa que usted pueda contarle a nuestros amigos televidentes, porque yo creo que quienes no están inmersos, quienes no conocen en detalle el mundo cristiano evangélico, muchas veces desconocen cuál es la labor social que se hace. Sí. Hay un desconocimiento. ¿Por qué? Porque principalmente creo yo que también la Iglesia Cristiana Evangélica lo que hace en términos sociales, el trabajo social, nosotros le llamamos misericordia, ¿cierto? Se dice en algunos lugares. Actos de justicia, porque eso es bíblico. Pero eso no generalmente no se da mucho a conocer. Es decir, no hay una promoción de ese tema. Cuando pensamos en iglesia, inmediatamente pensamos en una imagen religiosa. Exactamente. Ya, una imagen religiosa representa una religión, etcétera, etcétera. Pero ciertamente, como usted lo está diciendo, sí hay un trabajo detrás de toda esa imagen religiosa, porque sí le existe, por supuesto. Detrás de esa imagen religiosa hay todo un trabajo social que se está haciendo, y que, bueno, para el conocimiento del público en general, nosotros como pastores estamos llamados, estamos obligados por las Escrituras a hacer este trabajo, por las Sagradas Escrituras, a ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero, a los pobres, a los necesitados. Jesús mismo dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Entonces, nuestro deber ayudar siempre a los necesitados. Muy buen punto, licenciado, muy buen punto. Ahora, ¿a qué atribuye usted el hecho de que la Iglesia Cristiana Evangélica, me doy cuenta, me da la impresión de que en Venezuela es igual que acá en Chile, que no se conoce muy masivamente el trabajo social que hace? ¿A qué lo atribuye usted? ¿Por qué razón puede pasar eso? Yo creo principalmente porque las iglesias no dependen del gobierno. No dependen de los gobiernos. Siempre que los entes dependen del gobierno, tienen que preocuparse por hacer publicidad, para que el gobierno sepa que el dinero que les está entrando se está invirtiendo. En Venezuela, hablo de Venezuela ahora mismo. En segundo lugar, porque lo que se hace, el trabajo que se hace, es de nuestros propios recursos. Se genera dentro de nuestras propias congregaciones. Así es. Y de allí mismo hacemos todo este trabajo. Y
Uno de los mandamientos que están en la Biblia escrito es que lo que haga tu derecha no lo sepa tu izquierda. Por tal motivo, pues no nos importa, honestamente, Pastor Abarca, no nos importa mucho que la gente conozca afuera lo que hacemos. Simplemente lo hacemos para que podamos cumplir con estos mandamientos que la Biblia nos ordena, y no lo hacemos esperando nada a cambio. Simplemente es una ordenanza de Dios y es nuestro deber cumplirlo. Eso todo pastor o cualquiera que sea la religión que profese debería hacerlo. Es un mandamiento universal. Ayudar a nuestros prójimos. Sabe que, bueno, precisamente por el desconocimiento que existe acerca de esta labor social que la iglesia hace, la Iglesia Cristiana Evangélica. Yo sé que no es la única iglesia que hace un trabajo social. La Iglesia Católica por años también lo ha hecho. Claro. Estamos hablando en este caso puntualmente por el desconocimiento que existe del trabajo social que hace la Iglesia Evangélica. Y muchas veces por desconocimiento la gente a veces cuestiona el tema de, usted decía, las iglesias se autofinancian. Sí. ¿Con qué? Son con los autosustentables. Exactamente, con los aportes de los propios miembros de la iglesia, desde el pastor hacia abajo, y muchas veces se cuestiona, digamos, qué pasa con esos fondos. Claro, lo que pasa es que cuando no se da a conocer el trabajo social, claro, ahí hay un motivo importante y un objetivo importante de esos fondos. Licenciado, hay algo que a mí particularmente, y yo sé que muchos de nuestros televidentes también les va a ser interesante conocer. Entiendo que usted es experto en la cultura y en la fe judía, o algo así. Me gustaría que nos explicara un poquito eso. Sí, bueno, sí amo esta cultura, conocí esta cultura muy, muy de cerca, pude convivir por mucho tiempo con rabinos, conocerlos muy de cerca, conocer su cultura, cómo son, etcétera, etcétera, pero además de esto también lo estudié. Hay una escuela que en hebreo se dice yeshiva, es una escuela de estudios donde tú te capacitas, conoces su cultura, qué dicen sus reglas, qué dice la Sagrada Torá, como ellos le llaman, sobre todos los mandamientos, sus explicaciones, etcétera, etcétera. Hice este estudio por 8 años aproximadamente. ¿8 años? 8 años. 8 años llevo haciendo este estudio. Porque es un estudio que, aunque es académico también, tiene sus módulos y todas las demás cosas. Si tú quieres quedarte con lo que conoces, está bien. Pero si quieres profundizar en el conocimiento, pues tienes que irte mucho más profundo, lleva mucho más tiempo, y es lo que me tocaba a mí hacer. Así que me especialicé en esa área, además de ser licenciado en teología, me especialicé en esa área, conozco mucho de estas cosas. Perdón, usted dijo, disculpe que lo interrumpa, 8 años estudiando lo que tiene que ver con la cultura y la fe judía, además de ser licenciado en teología. Sí, en teología, es correcto. ¿Cuántos años estudiando ya usted, licenciado? Bueno, la licenciatura son 5 años. ¿5 años? 5 años, sí. Lo que pasa es que la primera licenciatura que yo hice, la hice semipresencial. ¿Ya? Semipresencial, ¿no? Y al mismo tiempo cursaba los otros estudios. Ok, de todas maneras, yo entiendo que usted es un hombre joven, porque, claro, uno dice 8 años estudiando esto, tantos años estudiando esto, correcto, filosofía, teología, cultura judía. No le pregunté cuál es su edad. Tengo 30 años. 30 años, muy joven. Creo, Pastor Abarca, que en este momento le conversaba con alguien antes de venir al programa. ¿Sí? Lo conversaba y decía, me siento de 50. ¿Por qué? No físicamente. ¿Ya? Espiritualmente pudiese ser. Espiritualmente, mentalmente, en conocimiento, me siento como una persona de 50 años por la cantidad de cosas que me tocó vivir y por la cantidad de experiencia que me tocó tomar en el camino, que no me lo esperaba, pero llegó. Así es. Y si llegó, la aprovechamos. Y luego vamos a hablar acerca de esa experiencia. Yo creo que la gente se debe preguntar qué dice, porque muchas veces hemos escuchado nosotros frases como todas las religiones son lo mismo, todas las religiones van al mismo Dios. Todos los caminos nos llevan a Dios. Todos los caminos nos llevan a Dios. Pero en el detalle, en lo práctico, ¿qué diferencia existe entre libros sagrados como la Biblia, como la Torá, como el Corán, por ejemplo, que son 3 libros seguramente de los más importantes en términos de difusión? Usted, que es un experto en la Biblia y en la Torá, me imagino que algo debe saber también del Corán. Claro. Si usted tuviese que, en breves palabras,
contarnos, informarnos, enseñarnos. ¿Cuáles son las principales diferencias que existen entre esos 3 libros? En mi opinión personal, pues repito, en mi opinión personal, ¿Sí? Israel es la cuna de 3 grandes religiones. Uh-huh. De 3 grandes religiones y todas monoteístas. Uh-huh. ¿Ya? El cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Las 3 nacen ahí en Jerusalén. De ahí salen las 3 religiones y por eso hoy encontramos en Jerusalén una ciudad donde conviven 3 religiones importantísimas en el mundo y conviven en paz. Dentro de Jerusalén conviven en paz. Ya. Porque en estos tiempos, por todos los ataques terroristas que se ha visto estas cosas, se ha levantado una onda así como media xenofóbica hacia las personas que son del Islam. Pero no todos los islamistas son así. De hecho, una gran minoría son los que son como esos casos que hemos visto que son aislados. No es así realmente. De hecho, el Corán no invita a nadie a hacer ese tipo de cosas. Dentro de las diferencias que existen, para mí, una de las más importantes es que la Torá fue revelada por Dios mismo en el monte Sinai. ¿Me explico? ¿Ya? El Corán es una interpretación de lo que en algún momento los que siguen esta religión hicieron sobre la primera Biblia que existió, aquello que fue entregado en el Sinai. De hecho, cuando uno revisa los nombres de los protagonistas de las historias que aparecen allí, son muy parecidos o casi los mismos a los que están en la Torá. Por ejemplo, en hebreo es Abraham, pero para los árabes es Ibrahim. Entonces es la misma persona, pero siempre ha habido la intervención humana que ha hecho cambios, algunos matices, y al haber cambio o al haber intervención humana ya deja de ser esencia de lo que Dios dijo. Ok, es decir, a ver si puedo interpretar bien sus palabras para nuestros televidentes, para nuestros amigos. Básicamente lo que usted está diciendo es que si hablamos de libros sagrados, estas tres religiones, entre comillas, nacieron, es cierto, de una misma raíz. Sí. Ahora, la diferencia es que el Torá fue la revelación directa de Dios y tanto la Biblia, en el monte Sinaí a Moisés, y tanto la Biblia como el Corán es una interpretación de la Torá. ¿Eso? Ya, no. El Corán sí. Ah, ok. Pero la Biblia, la que nosotros tenemos, el cristianismo como Biblia, no, por supuesto que no. Solo que la diferencia entre la Biblia que maneja el judaísmo y la Biblia que maneja el cristianismo tiene una serie de libros que en la Biblia hebrea no son tomados en cuenta, por muchísimas razones que en este momento no voy a poder entrar en todas ellas. Claro. Pero una de esas, básicamente el Nuevo Testamento, característica es el Nuevo Testamento. Perfecto. La Biblia hebrea no se divide de esa forma. De hecho, no existe esa tal cosa como el Nuevo Testamento. Solamente existe lo que para los cristianos significa Antiguo Testamento. Ahora, la palabra Torá literalmente tiene que ver con instrucciones y son los primeros 5 libros de la Biblia cristiana. Pentateuco, Éxodo, que uno Levítico, conoce. Número y Deuteronomio, que se conoce como Pentateuco. Y también existe, la palabra más correcta, pastor, sería Tanakh, que significa Torá, Nevi'im, profetas, y Ketuvim, escritos. Esa es la palabra correcta para referirse a una Biblia. Tanakh, Torá, instrucciones, los primeros 5 libros, Nevi'im, todos los profetas, y escritos. Eso es un Tanakh. De esa forma, creo que es la manera más correcta de mencionar la Biblia completa, puesto que la palabra Biblia es una palabra griega, sí. Tiene origen griego y significa literalmente muchos libros. Claro. Pero originalmente tiene que ser Tanakh, que es Torá, profetas y escritos. Es lo que tenemos realmente como Biblia. Claro, de hecho, a veces nos ponemos en posiciones muy fundamentalistas y la palabra Biblia, como usted bien dice, que significa libro, que es una palabra griega, y que tiene que ver con un pueblo de la costa del Mediterráneo que se caracterizaba porque ellos confeccionaban muchos libros, sí. de ahí viene la palabra. No quiero pasar al siguiente tema sin antes preguntarle, usted que es un amante de la cultura judía, ¿ya? Cuando hablamos de cultura judía estamos hablando de Israel, del pueblo de Israel. Claro. Así, pero muy específicamente, como siendo muy breve, ¿qué cree usted que sería muy bueno que el resto del mundo pudiese aprender de Israel? Hay 2 cosas fundamentales que deberíamos aprender del pueblo de Israel. Número 1, su fe.
El pueblo de Israel es un pueblo de mucha fe. La palabra fe en hebreo es emuná, que tiene que ver con una relación entre madre e hijo. Es una conexión profunda, ¿no? Así mismo lo que quiere decir la fe. La fe es una relación profunda entre Dios y tú. Y para mí, tomar del judaísmo o del pueblo israelita, del pueblo hebreo, tomar la fe que ellos tienen en Dios es extraordinario. De hecho, por su fe han sido guardados a pesar de todos los intentos de exterminio que han tenido por todos los años. Todavía sigue existiendo el pueblo de Israel. Su fe es digna de admirar. Dos, para mí, la segunda cosa que me llama poderosamente la atención del pueblo de Israel es su cultura, su estilo de vida. Para ellos, los principios que están escritos en la Biblia no son abstractos, no son como que, bueno, eso está escrito ahí para que la gente, el que quiera lo cumpla, el que quiera no. No, para ellos es un estilo de vida. Todo lo que hacen está envuelto en lo que está escrito en la Biblia. Cada cosa tiene un significado para ellos. Cada palabra, cada lugar, todo está nombre. Envuelto. Cada nombre, inclusive, de los hijos, para poner un nombre a un niño, tiene que ir de acuerdo a lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Para mí, esas dos cosas son las que debemos imitar. Hay muchas más, pero usted me pidió dos. Sí. Yo le doy dos. ¿Sabe, licenciado? Algo que a mí personalmente he tenido la posibilidad y la bendición de ir conociendo más en detalle y que admiro mucho del pueblo de Israel es la importancia que tiene la familia para ellos. Sin duda alguna. No solo porque a ellos se les ocurre, sino porque ellos han entendido que para Dios tiene total importancia. Claro. Tiene tanta importancia para Dios que en el Gan Eden, como ellos lo llaman, en el huerto del Edén, lo primero que Dios creó fue una familia. Así es. No fue una iglesia. Y uno de los mandamientos que Dios le dio a Noé, y a Adán también se lo dio, es multiplíquense y fructifíquense. ¿Ya? Prurruso, dice en hebreo. Es decir, es una orden, es un mandamiento imperativo que Dios dio, que todo ser humano tiene la necesidad de multiplicarse. Así es. O sea, Dios creó al hombre y a la mujer con la mayor propósito en este mundo que multiplicarse, que tener una familia, que tener un hogar. Para Dios, lo más importante en el universo no es que existan grandes iglesias, no es que existan grandes religiones, es que existan grandes familias. Eso es lo más grande. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! A mí estas cosas me estremecen cuando uno puede entender mejor el corazón de Dios y darse cuenta de la importancia que para Él tiene. Para los cristianos es mucho más imperativo. Le voy a decir por qué. Porque Génesis capítulo 1:2 habla de una familia. Narra la creación y habla de una familia. Pero Apocalipsis, que es un libro que los judíos no aceptan, pero el cristianismo sí. En Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia cristiana, dice en el último capítulo de Apocalipsis, dice que había un cielo nuevo, una tierra nueva, tal como al principio. Y habla de una novia y un esposo. ¿Sí? Eso da a entender una familia. Inmediatamente da a entender un hombre, una mujer, una familia. Entonces, el diseño de Dios al principio y al final siempre será una familia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué hermoso y qué contradictorio con lo que estamos viviendo en estos tiempos. Yo creo que nos da para muchos programas conversar acerca de eso, pero desgraciadamente el tiempo no nos alcanza para eso y tengo la necesidad de ir avanzando. Claro. Muy interesante lo que nos dice el licenciado. Una pregunta que cabe inmediatamente es, ¿cómo es que llega a Chile? Llegué a Chile por diosidencias, digo yo. ¿Ya? No coincidencias, sino diosidencias. Dios fue quien planeó todas estas cosas. Dios puso en mi corazón el deseo de poder aceptar una invitación que me hicieron aquí en Chile. Un pastor que usted conoce me invitó a Chile y me dijo, quiero que vengas, que nos hables de lo que está pasando en Venezuela, que nos comente la situación que está viviendo Venezuela, etcétera, etcétera. Acepté la invitación, llegué a Chile por 15 días. Solo por 15 días. Por 15 días. Ya cumplí los 3 meses. Pero realmente el plan que yo tenía era de 15 días. Y bueno, me imagino que en las próximas preguntas iremos hablando sobre por qué llegué yo aquí 15 días y llevo ahora 3 meses. Precisamente. Ahora, Chile me ha parecido un país extraordinario. Sí, me un gustó país Chile. Hermoso. Si me pusieran a elegir dónde vivir o dónde levantar una familia, a pesar de todas las cosas que socialmente se están viviendo con respecto a ese asunto de la familia, para mí Chile es un buen país para vivir.
Ah, mire, lo dice alguien que no es chileno. Ciertamente yo creo que Chile, que Dios nos bendijo a nosotros los chilenos. Yo creo que vivimos en una nación hermosa. Chile hace honor a su himno nacional. Sí. Y a todos ustedes, los que nos están viendo, saben a qué me estoy refiriendo. Sí. A esas frases extraordinarias acerca del huerto del Edén y todas estas cosas. La Chile copia feliz del Edén. La copia feliz del Edén, sí señor. Así que para mí Chile es un país, una copia feliz del Edén, sin duda alguna, claro que sí. Muchas gracias, licenciado. Lo dice alguien que vive en un país que es caribeño, sí. Que tiene playas paradisíacas, de esas que nosotros no tenemos, que son de las pocas cosas que quizás en Chile no existe, porque usted sabe que existe desde el desierto más árido del mundo hasta el polo. Sí. Tenemos nosotros. Pero algo que no tenemos es precisamente las playas, esas playas exquisitas que están allá en todo el Caribe. Sí. Licenciado, ¿qué hay de cierto de todo esto que se habla de Venezuela? Porque tenemos tantas noticias, pero tenemos noticias muy contradictorias. Es decir, el gran grueso de las noticias nos hablan acerca de que Venezuela está viviendo quizás la etapa más convulsionada de su historia y que su gente está sufriendo mucho. A Chile está llegando mucho venezolano y entiendo que a otros países también. Sí. Entiendo que lo están pasando mal, que no han sido bien recibidos en todos los lugares. Y si los hermanos venezolanos están comenzando a salir de su país de la forma en que lo están haciendo masivamente, sabiendo que no lo están tratando bien en todos lados, algo debe estar pasando. Sin embargo, en Chile hay personas generalmente relacionadas con sectores políticos que defienden lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. Es decir, para ellos Venezuela es un ejemplo a seguir. Usted, que es venezolano, ¿qué podría decirnos respecto a eso? Yo voy a comenzar de atrás hacia adelante. A ver. O sea, hablo acerca de lo que algunos políticos de aquí de Chile comentaban sobre Venezuela. Me parece, de verdad, honestamente, me parece bastante ignorante el comentario que ellos hagan sobre Venezuela. Porque Venezuela en este momento no es digno de imitar en ningún aspecto. A no ser en las misas, no hay otra cosa que hay que imitar ahora mismo en Venezuela. No lo hay. Honestamente, lo digo. Y lo digo para que lo corrijan, ¿no? Para que lo corrijan. Ahora, Venezuela está viviendo en este momento, ya lleva 18 años en esto, ¿verdad? Pero en este momento está viviendo la peor crisis de toda la historia independentista de Venezuela. En toda la era republicana que ha vivido Venezuela como república, ¿sí? Valga la redundancia, no ha habido una crisis como la que hoy está viviendo Venezuela. Ni siquiera en la época de dictadura que tuvo Venezuela también con Marcos Pérez Jiménez. ¿Cuánto fue el periodo de dictadura que tuvo Venezuela? ¿Te lo recuerdas? Ahora mismo no lo recuerdo, pero no me atrevo a dar fecha específica, tiempo específico, pero sé que fueron muchos años. Claro que en Sudamérica, todo Sudamérica prácticamente tuvo su periodo de dictadura, claro. En los años 70, que en Chile fueron 17 años, es correcto. Pero por ejemplo en Paraguay fueron como 40 años. Y hay otros países que todavía siguen en dictadura. Sí. Ahora, curiosamente, en ese tiempo de dictadura, Venezuela creció económicamente. ¿Estando en dictadura? Sí, creció socialmente. Comenzó a llegar la tecnología, comenzó a llegar el asfaltado de las calles, los grandes puentes, todo lo macro, las grandes autopistas que recorren todo el país fueron hechas en ese tiempo. La gente tenía comida, pasó de ser un estado netamente agrícola para ser un estado agroindustrial y también rentista petrolero. Claro. En ese mismo tiempo sucedieron todas esas cosas. Entonces, esa dictadura, aunque fue mala, por supuesto, tuvo un lado bueno. Ahora, en este tiempo nosotros estamos viviendo una dictadura en Venezuela. Lo que yo estoy haciendo aquí en este momento, en Venezuela no lo puedo hacer. Porque hay una ley que se llama Ley Mordaza que prohíbe a los venezolanos hablar en contra del gobierno. Pero a ver, eso desde el punto de vista, ni siquiera siendo un entendido mayor, uno sabe de que en una democracia hay libertades que son básicas. Bueno, eso lo indica a usted y a todo el público que nos está oyendo y viendo, que no existe una democracia. Existe una dictadura disfrazada de democracia. En Venezuela en este momento van más de 180 niños muertos. 180 niños. Que han muerto por desnutrición y que los casos son, en sus actas de defunción,
dicen que mueren por desnutrición. A ver, me están diciendo por interno que hay imágenes. Sí, claro, hay imágenes que trajimos para acá. En este momento están mostrándose imágenes. Claro, para que puedan ir viendo. Inclusive una de las imágenes presenta el acta de defunción de uno de los niños que murió en el estado Zulia, en Maracaibo, estado Zulia, donde dice que murió por desnutrición severa. Dios mío, pero Venezuela, o sea, uno no podría esperar que en Venezuela, un país rico en muchas cosas, En muchos, sí, porque aparte del petróleo tiene otra cantidad de minerales. Claro, puede morir gente de hambre. Lo que pasa es que un grupito minúsculo que gobierna en Venezuela ha tomado toda la riqueza de Venezuela, la distribuyó entre ellos y la repartió por el mundo. Cuando digo que la repartió por el mundo es porque está en algunos bancos en el exterior donde está guardado toda esa riqueza. Ahora mismo Venezuela es el país más pobre de América. Más que Haití. No le puedo Sobre creer, todo aquí, licenciado. yo digo Haití refiriéndome a Chile en este momento porque Chile tiene muchos haitianos llegando día a día. Sí, sí. Ahora, si usted va a Haití, usted puede ir a un supermercado. Yo fui a Claro. Haití. Sí, Yo sí. visité Haití y sé lo que estoy diciendo perfectamente bien. Yo estuve en República Dominicana y ahí pasamos a Haití. Y cuando fui a Haití, vi supermercados donde tú puedes ir a comprar. Que no tengas poder adquisitivo de otra cosa, pero tiene supermercado. ¿Me explico? La diferencia entre el Haití y Venezuela es que Venezuela no tiene supermercados. Si tú vas a un supermercado en Venezuela, de los pocos que ya quedan, porque el gobierno expropió todos, Ok. de las pocos que quedan independientes, tú vas a ese supermercado y vas a encontrar comida para perros Oh. en cantidades, en mucha cantidad. Vas a encontrar cepillos de barrer, no sé cómo le llaman acá, cepillos de barrer. Escobillones. Sí, eso. Escobillones. Y ese tipo de cosas. Vas a conseguir, puede que consigas frutas, sí, puedes conseguir frutas Ya. y algunas verduras, pero nada más. Nada más. Qué fuerte. O sea, no vas a conseguir arroz, carne, pollo, pasta, aceite. Bueno, aquí no dicen pasta, aquí dicen fideos. Fideos, Fideos sí, dicen acá. tallarines. Ese tipo de cosas. No se consigue ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano se encargó de destruir toda la maquinaria industrial de Venezuela, la expropió, se la quitó a sus dueños y a algunos les pagaba lo que él pensaba que debía pagarle, a otros simplemente nunca les pagó. Todas las tierras se convirtieron en tierras ociosas, dejaron de producir y hoy tenemos un Estado netamente paralizado completamente. Venezuela está paralizado de extremo a extremo. Oh. No hay ningún tipo de producción y el gobierno, todas las empresas que tomó, simplemente se cerraron, fracasaron, porque este sistema de gobierno socialista, como el de Venezuela, es un sistema de gobierno que destruye, que daña y que solamente quiere tener el control y el monopolio de toda la economía, no para beneficiar al país, sino para que todas las riquezas vayan entrando en manos de los mismos, de unos pocos. Muy fuerte lo que está diciendo el licenciado. Me dicen que usted trajo unos audios también. Sí, tenemos audio. Ay, menos mal, y Alfredo y Dioseli. Ahí vamos, vamos. Dios mío, Alfredo. mira. Alfredo, nos están atacando. Hola, yo estoy muy asustada. Dale permiso para que tome foto. Mamá, cuidado. Cierra la ventana. Willy, nos están atacando aquí. Se metieron los ballenos acá. ¿Dónde están mis hijas? Ay, no, aquí está muy feo. Mamá, ya va, mamá. Mira, se se nos metieron para acá. Ay, Dios. Aquí abajo están echando mucho fuego. Mira, mamá, tienen a Viste que ellos no son guardias. Se los llevan a llevar, me agarraron en un chama. Willy, están las ballenas metidas aquí en la casa. Sí, yo estoy asustada. Se metieron todos. Aquí, mira, mamá, mira, lo van a llevarse el muchacho. Es esa la dura realidad del pueblo venezolano. Hoy en Venezuela no existe ningún tipo de medicamentos. Ninguno. Mi hermana dio a luz hace 3 días y tuvimos que enviarle dinero desde aquí, desde Chile, enviarle dinero para que pudiese comprar en el mercado negro, mercado negro que se produce por todos los medicamentos que se traen de Brasil y de Colombia, son las 2 fronteras que nosotros tenemos. Sí. Se traen de esos 2 lugares y se genera un mercado negro por causa de todo lo que está sucediendo en Venezuela. Y ese mercado negro es el que tú puedes adquirir todas las cosas que ella necesitó para dar a luz. Tuvimos que comprarlas a precios exorbitantes. Por ejemplo, en Venezuela un cartón de huevo legalmente vale 1.000 bolívares, 1.500 bolívares. Pero
pero se está vendiendo en Venezuela a 30.000 bolívares. O sea, estamos hablando de un 1000% de inflación que Venezuela vive en este momento. Licenciado, a ver si efectivamente, claro, ese nivel de inflación ha desvalorizado la moneda en Venezuela, el efecto del peso chileno respecto en este caso, del bolívar o peso bolivariano. Bolívar. Del bolívar. Para que la gente tenga una idea, ¿cuánto pesa el peso chileno hoy día respecto del desvalorizado bolívar? Mucho, realmente mucho, y por eso es la necesidad del venezolano de buscar hacia Chile, de viajar hacia Chile. Esa migración que hay ahorita hacia Chile es porque al bolívar no vale absolutamente nada. Y cuando con 10.000 pesos, ¿ya? 10.000 pesos que usted envía a su familia en Venezuela, ¿sí? Su familia puede comer una semana tranquilamente, con 10.000 pesos. Así de devaluado. ¿Una familia? Una familia completa. de 5 personas. Una familia de 5 personas pueden comer con 10.000 pesos una semana, tranquilamente. Aquí con 10.000 pesos un matrimonio sale a comer, sale a almorzar. Sí, es posible. O unos completos también, como le llaman acá, unos famosos completos. Qué tremendo, licenciado. Por eso Chile, vuelvo y repito lo que dije al principio, Chile es una tierra de bendición. Para el venezolano en este momento, Chile es una tierra de bendición. Yo quiero, antes de decir algo más que quiero decir, quiero traer a memoria en este momento algo que a mí me marca mucho, que me duele mucho, y es la cantidad de pacientes con cáncer que en este momento están muriendo en Venezuela. Porque no hay ni quimioterapia ni radioterapia. ¿Por qué? Porque el gobierno cerró las puertas a una ayuda humanitaria. La OMS, la Organización Mundial para la Salud, y la ONU pidieron al presidente Maduro, abre un puente humanitario para enviarte toda la ayuda, medicina que necesita y los alimentos que necesita. No sucedió. Se negó completamente. México comenzó a enviar cualquier cantidad de alimentos para Venezuela como donación, para que el pueblo pudiese comer algo. El presidente ordenó que esos alimentos fueran vendidos al pueblo venezolano. Hasta este momento esos alimentos siguen siendo vendidos al pueblo venezolano. Un pueblo que no tiene nada, absolutamente nada. De ser uno de los países con más riqueza en Latinoamérica, hoy es uno de los países más pobres. Según la organización, la ONU, dice que el segundo país más terrible después de Siria en este momento, más peligroso, es Venezuela. O sea, después de Siria... Después de Siria, Siria es un infierno por las imágenes que uno ve que llegan a Chile. Venezuela también lo es, solo que la información está restringida, no puede salir al mundo, no puede salir hacia afuera. Ahora, en este momento, yo creo que la plaga más grande después de Maduro y todos sus éxitos que tiene Venezuela, la plaga más grande que tienen los venezolanos sobre ellos en este momento es la xenofobia, pastor. ¿Xenofobia? Hay mucha xenofobia. Aquí en Chile no. Gracias a Dios aquí en Chile no. Pero hablo en nombre de mis hermanos venezolanos. Los venezolanos, no importa la edad que tengan, redujeron su vida, su historia, en una maleta que tiene que pesar 23 kilos nada más. En esa maleta de 23 kilos está toda la historia de un venezolano. Allí meten sus sueños, sus carreras, sus títulos, sus profesiones, porque el venezolano es muy estudiado. El venezolano estudia mucho, le gusta estudiar en las universidades, etcétera, etcétera. Así que hoy por hoy, países como Panamá están practicando una xenofobia, yo diría, indescriptible. Atacan a los venezolanos, se meten a las casas. La policía de Panamá lo está haciendo porque los hermanos en Panamá me lo han hecho saber a mí. Se meten a las casas, buscan a los venezolanos, los deportan. Yo tengo amigos en Colombia. Y uno de esos amigos me contaba, de hecho, antes de ayer, me contaba que estaba muy triste porque él veía cómo se les maltrataba a los venezolanos que estaban vendiendo arepas en la calle para subsistir. Se les estaba tratando muy mal en Colombia y de verdad que es muy triste eso. En Perú le quitaron todas las arepas a un muchacho, se las arrancó la policía y el mismo pueblo peruano se metió, le arrancaron las arepas y le dijeron no toquen a los venezolanos. Porque ellos no están aquí porque quieren, ellos están aquí porque por la vida de su familia tienen que estar aquí luchando por ello. A mí me ha tocado ver casos específicos de personas que por la crisis que están viviendo, familias enteras están siendo desmembradas completamente.
La migración que hay en Venezuela ahorita es increíble, Sí, increíble. sí. La cantidad de aviones que salen de Venezuela es indescriptible por causa de la crisis que se está viviendo. En Venezuela, yo resumo Venezuela en este momento en la siguiente frase: hambre, muerte y tristeza. En esas 3 frases yo resumo lo que hoy es Venezuela: hambre, muerte y tristeza. ¿Sabe, licenciado? Mire, yo creo que este tema, hay mucha información que todavía está quedando en el tapete. Esta entrevista da para mucho más. Y yo sé que hoy día usted actualmente está trabajando en una fundación, Sí. precisamente ayudándole a sus compatriotas. Una labor hermosa, pero que ha dejado al descubierto todo el dolor de una nación, Sí. de un pueblo maltratado, de un pueblo al que se le está arrebatando la esperanza. Yo no quiero quedarme con la sensación de que no estamos entregando la información completa. Yo quiero que nuestros televidentes puedan tener acceso a toda esta información. Por tiempo no voy a poder continuar con esta entrevista. Sin embargo, quiero decirles, y desde ya, licenciado, le pido si usted puede brindarnos otro tiempo. Es más, Seguro. estoy pensando, y eso tengo que conversarlo con la producción, estoy pensando en dejar quizás estable, al menos por un tiempo, una sección para hablar precisamente acerca de los inmigrantes, dentro de los cuales hoy en día, de los más importantes que tenemos, de las inmigraciones más importantes son las de nuestros hermanos venezolanos. Así es que sería muy bueno que pudiésemos seguir desarrollando este tema. Creo que nosotros no podemos quedarnos solamente con impresionarnos, sino que yo creo que debemos hacer algo más. Debemos hacer algo más. Chile se conoce afuera. Quizás una de las cosas más bonitas de las que se conoce a Chile, que Chile es un país generoso a la hora de ver el dolor. Sí, Es un país generoso. es verdad, me ha tocado verlo. Lo he visto. Me ha tocado verlo. Entonces creo yo que debemos nosotros, una vez más, quizás dar un ejemplo en eso al resto de nuestros hermanos latinoamericanos. Así es que, licenciado, de verdad que ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Para mí también. Aun cuando, le confieso, que el escuchar esa realidad tan cruda que está viviendo su país no deja de ser doloroso para uno. Y yo espero, de verdad, yo espero en Dios como hombre de fe, que Dios pueda tomar control de esta bella nación y que pueda limpiarse y que pueda restablecerse lo que en algún momento fue. Pero nosotros vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a despedirnos hoy día con la entrevista con el licenciado Hernández, pero vamos a continuar hablando acerca Claro que sí. de este tema, porque es muy interesante, licenciado. Así que nos vamos a despedir y nos vamos a volver a ver. Seguro. En la Aquí siguiente- estaremos nuevamente con más de este programa, maravilloso programa, Ni tan en broma, y hoy muy en serio. Muy en serio. Sí, señor. Así que a la vuelta de estos comerciales continuamos aquí con el late Ni tan en broma, ni tan en serio. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Corporación de Restauración Familiar Alfa y Omega. Ofrece asesoría legal, servicios dentales, servicio de peluquería. Puedes ubicarnos en Avenida Concha y Toro, 194, frente al Metro Plaza Puente Alto. RPM Parts, que ofrece productos y servicios para la industria minera. Estamos ubicados en Los Coihues 700, Parque Industrial, Aeropuerto Quilicura. Y puedes contactarnos al fono 22 73 92 047. Así es, ya estamos de vuelta acá en el Late Show de la provincia de Cordillera, Ni tan en broma, ni tan en serio show. Ahora vamos a pasar a algo bien especial. Tenemos nosotros una sección que tiene que ver con el talento artístico, el talento musical, pero no es cualquier clase de talento. Nosotros acá seguramente vamos a tener a artistas que no son del conocimiento masivo, no son seguramente alguien que tú has visto en algún otro escenario.
Los talentos que hemos querido nosotros reclutar y que hemos querido traer a escenario para mostrárselos a la gente y a nuestros televidentes es un talento especial. Déjame contarte lo siguiente. En Estados Unidos existen productores musicales que se dedican a buscar talentos en las iglesias evangélicas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque saben que ahí en las iglesias evangélicas están escondidos seguramente muchos de los mayores talentos que han existido en la historia de la música. Te puedo mencionar a un Elvis Presley, te puedo mencionar a una Whitney Houston, te puedo mencionar a varios más, Michael Jackson y otros más que nacieron precisamente en una iglesia. Ahora, lo importante de esto es entender que estos talentos tienen una inspiración y una motivación que es distinta quizás a la del artista normal, común que uno conoce. Estos son talentos que básicamente han sido consagrados a quien les ha dado este talento, que es nuestro amado Dios. Y por lo tanto, nosotros nos dimos el trabajo de ir a buscar ahí, a las iglesias de Chile, aquellos talentos que están escondidos. Y queremos ponerlos en este escenario, ¿para qué? Para que usted pueda disfrutar de estas voces, pero también conmoverse seguramente con la profundidad, con la interpretación y con la letra de estas hermosas canciones. Seguramente más de alguno de ustedes se va a estremecer, más de alguno de ustedes se va a emocionar. Es la intención de poder alcanzar ahí donde usted está su corazón a través de este segmento al que hemos denominado Yo Canto Como. Las bases de este concurso son básicamente talentos jóvenes o jovencitas cristianos o hombres o mujeres también cristianos que se congregan en una iglesia y que representan a una congregación en particular. El próximo invitado que tenemos nosotros, que es nuestro primer participante, él representa a la comuna de Puente Alto, él representa de hecho a la congregación de la Iglesia La Buena Obra, él es Andrés Pereira y él canta como René González. De Dios.
tu amor y tu misericordia, me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. De que me vale alcanzar lo que quiera, que me aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. En el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. De que te vale alcanzar lo que quiera, que te aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. En el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, vea la imagen de Dios. Y ahí estaba entonces la participación de Andrés Pereira, de la comuna de Puente Alto, quien representa a la congregación de Iglesia de la Buena Obra. Él cantó como René González, un tema que nos hace reflexionar, y yo quisiera terminar este primer capítulo reflexionando precisamente acerca de lo que nos relataba esta canción. Básicamente nos dice que en medio de la vorágine de la vida, en medio de los éxitos, de los logros que nosotros podemos alcanzar, en medio de la velocidad que alcanza la vida en algún momento, del ajetreo y del estrés, debiéramos nosotros detenernos en algún momento para reflexionar acerca de quién fue el verdadero artífice de que pudiésemos estar donde estamos y alcanzar lo que hemos alcanzado. Ahí, detrás del telón, lejos de los aplausos, lejos de los reconocimientos, está el Creador, el que nos dio la vida. Esto fue Ni tan en broma, ni tan en serio show, el late show de la provincia de Cordillera. Los veo entonces el próximo miércoles, en este mismo horario. Que Dios les bendiga. Dele. ¡Más fuerte! Apúrense, apúrense. Con tu Biblia caminando y tu sonrisa tan alegre, es el gozo del Señor. Estamos, me voy grabando. ¡Vamos, terminamos!